Bueno, vamos con un ejemplo de estadística unidimensional donde vamos a calcular todas sus medidas de centralización y las medidas de dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, el problema consiste en el número de aciertos de 100 alumnos en una prueba de 30 preguntas. ¿Vale? Entonces, nosotros tendríamos así una lista de 100 números que serían los aciertos. Por ejemplo, serían 2 aciertos, un alumno ha tenido 2 aciertos, otro alumno 15, otro 20 aciertos, 10 aciertos otro, 12, y así con los 100 alumnos, ¿vale? Tendríamos 100 datos entre 0 y 30. 100 datos entre 0 y 30, que son los números de aciertos. 100 alumnos, 100 datos. Y cada dato será un número entre 0 y 30. Bien, pues tendríamos una lista así hasta 100. Bien, pues esta lista, estos datos los vamos a resumir en una tabla para poder hacer los cálculos en una tabla. ¿Qué pasa? Que son 100. Esta es una variable estadística cuantitativa, pero es discreta. Lo que pasa que, a pesar de ser discreta, nosotros vamos a agrupar los datos por intervalos, porque si no tendríamos que poner aquí pues 100 filas, ¿no? Y una manera de simplificar el problema y de hacer los cálculos es agrupar los datos por intervalos. Es decir, vamos a coger intervalos de longitud 5. Entonces, vamos a ver cuántos hay aciertos. Aciertos hay, vamos a contar los aciertos que cuántos alumnos tienen un número de aciertos que es 0, igual a 0 y menor que 5, entre 0 y 5, sin contar el 5, es decir, cuántos alumnos tienen 0, 1, 2, 3, 4 aciertos. ¿Vale? Entonces, nosotros contaríamos de esa lista de 100 números y aquí, vamos a esta columna, frecuencia absoluta, de aquí a aquí, sacamos a esta frecuencia absoluta. 3 alumnos han obtenido, contaríamos que 3 alumnos han obtenido entre 0 y 5. Bien, vamos con el siguiente intervalo, sería entre 5 y 10, el 10 excluido, o sea, tendrían 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9 aciertos y contaríamos y nos salen que hay 10 alumnos. Bien, vamos con el siguiente intervalo, que empezaría en 10, que es donde acaba pero con corchete. Recordad, el intervalo del corchete significa que incluimos el 10 y el paréntesis aquí significa que excluimos el 15. ¿Vale? Por tanto, en este intervalo estaríamos contando todos los alumnos que han obtenido 10, 11, 12, 13, 14 aciertos y contaríamos y nos salen que 25. Pues vamos al siguiente intervalo. Si este ha acabado en 15, este empieza en 15. Aquí hemos excluido el 15, aquí lo incluimos. Le tengo que poner un corchete. Y como en la longitud del intervalo es 5, pues 15 más 5 es 20, pero el 20 lo tengo que excluir. Pues bien, lo mismo, tengo que ver contar cuántos alumnos han obtenido entre 15 y 20 aciertos, es decir, 15, 16, 17, 18, 19. Pues iría a la lista de los 100 números y contaría. Me salen 38, ¿vale? Bien, pues así con los dos intervalos que quedan, de 20 a 25 y de 25 a 30. Me salen 16 y 8. ¿Vale? Pues yo tendría esta columna y esta. Esta solo la he obtenido nada más que contando en la lista. Simplemente contando, ¿vale? Y la suma de esta columna me tiene que dar 100, el número de datos. Me tiene que dar 100, ¿vale? Si no me da 100, es que me he dejado de contar algún dato, ¿vale? Bien, pero al estar trabajando con intervalos, los datos, en la columna dato, en la X u Y, esta es la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Perdón, la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo?
Bueno, de aquí es inmediato ya obtener. No estamos sacando una tabla de frecuencias, porque no es una tabla de frecuencias. Vamos a calcular las columnas necesarias para calcular medidas de centralización y de dispersión. No es una tabla de frecuencias, por lo cual no vamos a calcular la frecuencia relativa, ni la relativa acumulada, ni el porcentaje, ¿de acuerdo? Pero sí que nos va a interesar, una vez que ya tenemos la frecuencia resumida, los datos en la columna de frecuencias absolutas, ¿vale? Vamos a ver la frecuencia de absoluta acumulada, ¿vale? Vamos a calcularlo, porque eso nos va a servir para calcular la media, ¿de acuerdo? Entonces recordad, se hacía así, la columna se llamaba F sub I mayúscula, entonces el primer dato de la columna simplemente copio este, y luego ya se hace lo siguiente, 3 más 10, 13, 13 más 25, 38, 38 más 38, 76, y así, ¿vale? Y aquí os tiene que dar el número de aquí, 100. ¿Vale? Pues ya tengo los intervalos, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Bien, pues voy ahora con la columna de datos, X sub I. Bien, cuando tenemos intervalos como dato con el que se va a trabajar, es coger la mitad del intervalo, el punto medio del intervalo. En este caso, el punto medio está entre el intervalo entre el 0 y el 5. Este es el intervalo 0, 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Ya está. Bien, pues si tuviera el intervalo 0, 5, bien, el 0 como lo incluyo lo pongo con el punto relleno, el 5 como excluido el punto hueco, pues el punto medio es el que voy a coger como dato. El punto medio está aquí, es el 2,5, ¿vale? Bueno, y así haría con todos los intervalos. ¿Cómo se calcula el punto medio? Esto se llama la marca de clase, ¿de acuerdo? Se llama marca de clase y se calcula de la siguiente. Hombre, el máximo es muy sencillo, porque si el intervalo mide 5, la mitad es 2,5, pues le sumo 2,5 a 0, 2,5, 2,5 a 5, 7,5. Bien, y a otra manera de hacer el cálculo es sumar los extremos y los divides entre 2. 0 más 5, 5, dividido entre 2, 2,5. 5 más 10, 15. Dividido entre 2, 17,5. 10 más 15, 25. Dividido entre 2, 12,5. Esa es la otra manera de calcular la marca de clase. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tengo rellena la columna de datos. ¿Qué significa esto? Pues mira, que a efectos de hacer los cálculos, vamos a considerar que hay 3 alumnos que han obtenido 2 aciertos y medio. Esos efectos de hacer los cálculos. O sea, nos vamos a olvidar de si esos 3 alumnos han obtenido 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Y lo que vamos a considerar es que, a efectos de hacer los cálculos, vamos a considerar que hay 3 alumnos que han obtenido 2 aciertos y medio. Bien, se pierde precisión, ¿vale? Estamos perdiendo precisión en los cálculos porque, pues eso, podría darse el caso de que un alumno hubiese tenido un acierto, otro 2 y otro 4. Pues bueno, pues nos olvidamos del 1, el 2 y el 4 y hacemos un resumen. Y decimos, nos quedamos con un 2, con 2,5. Esto sería un poco el resumen del número de aciertos. Bien, pues a efectos de cálculo vamos a considerar que hay 3 alumnos que han acertado 2,5, que hay 10 que han acertado 7 preguntas y media, 25 que han acertado 12,5, etc. Hombre, acertar media pregunta no tiene sentido, pero son cálculos aproximados, pues bueno, es con lo que nos vamos a manejar. Vale, pues ya está, ya tenemos las 3 primeras columnas. La del dato, la de la frecuencia absoluta y la de la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, pues ya puedo ir calculando, por ejemplo, la moda, que la moda es la más sencilla. Entonces, para calcular la moda me voy a
a la columna de la frecuencia absoluta acumulada, veo cuál es la mayor frecuencia absoluta, que es 38, pues el dato 17,5 es la moda, 17,5. A veces lo que se suele decir, en vez de la moda, se habla de intervalo modal. Se supone que el intervalo modal es el 15-20. En vez de moda se habla de intervalo modal, ¿vale? Bueno, pues la moda son 17,5 aciertos, ¿vale? Como sabéis, la moda es el dato de mayor frecuencia, que más se repite. Serían 17,5 aciertos, ¿de acuerdo? Y así se calcula. La mediana, es el dato que está en el centro, ¿de acuerdo? Es el dato que está en el centro, es decir, si ordenáramos los datos de menor a mayor, de 0 a 100, los ordenáramos de 0 a 100, tendríamos que ver el dato que ocupan las posiciones, como es número par, serían las que ocupan las posiciones 50 y 51. Y haríamos la media, pues las posiciones que ocupan los datos, que ocupan la posición 50 y 51, pues los sacamos de aquí, de la frecuencia absoluta acumulada. Bien, tengo 76 datos que son 17,5 o menos, y tengo 38 que son 12,5 o menos. Por tanto, el dato con 50-51 son 17,5. Con lo cual, el dato 50-51 son lo mismo, pues eso es decir que la media es 17,5. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que ver el dato que hay en el centro, es el dato que está en el medio. Como hay 100 datos, en números par no hay un dato que está en el medio, hay dos, que son el dato 50 y el dato 51. Y hubiésemos tenido que sacar la media de esos dos datos, el dato 50 y 51. Pero, como son iguales, el dato 50 y el dato 51 son 17,5, pues la media es 17,5. ¿Por qué sé que el dato 50 y el 51 es 17,5? Pues mira, me lo dice la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada me dice que este 76 me está diciendo que hay 76 datos que son 17,5 o menos. Y este 38 me está diciendo que hay 38 datos que son 12,5 o menos. Lo que quiere decir que del dato 39 al 76 son 17,5. Del dato 39 al dato 76 son su valor es 17,5. Pues eso quiere decir el dato 50 y el 51 son 17,5, con lo cual la media nos da 17,5. Bien, y ahora vamos con la media aritmética. La media aritmética es esta, ¿vale? ¿Y cómo se calcula? Pues mirad, la fórmula es esta. ¿Bien? ¿Y esto qué significa? Pues mirad, esta es la suma de una columna que sea la frecuencia por dato dividida por la columna, dividido por la suma de la columna de frecuencia absoluta, que no es otra cosa que el número de datos, ¿vale? ¿Vale? Esto es la suma, estén diciendo la suma de esta columna, o sea, aquí es un 100. Pero aquí arriba necesito poner la suma de una columna que sea frecuencia por dato. Pues vamos a calcular esa columna. Necesito una columna que sea frecuencia por dato, ¿vale? ¿Veis aquí? Suma de la columna frecuencia por dato. Voy a hacer una columna de frecuencia por dato. ¿Cómo se hace esa columna de frecuencia por dato? Pues nada, sencillamente es eso. La primera casilla es, cojo el primer dato y la primera frecuencia, los multiplico y eso me da la primera casilla. La segunda es, pues, el segundo dato por la segunda frecuencia absoluta y así multiplico estos dos, estos dos, estos dos y estos dos, ¿de acuerdo? Bien, una vez que he obtenido, que he completado la columna de frecuencia por dato, sumo, porque aquí lo que me está diciendo es que tengo que poner la suma de la columna de frecuencia por dato. Recordad el signo del sumatorio. El sumatorio indica la suma de una columna, pues la sumo me da 1640. Pues va a ser 1640
dividido por el número de datos, o sea, que es la suma de la columna de las frecuencias absolutas, y me da 16,4. Pues ha habido una media de 16,4 aciertos, ¿vale? La media aritmética, 16,4 aciertos. Bien, pues estas son las medidas de centralización. Vamos con las medidas. La medida de centralización nos da una idea de por dónde están los datos, en torno a cuánto, en cuanto a dónde se agrupan los datos, ¿de acuerdo? O sea, agrupar no, sería en concreto que la media de 16,4 me está diciendo que es una clase, que la media sea 16,4 aciertos me está diciendo que es una clase, pues bueno, bastante es regular, ¿de acuerdo? Porque casi es la mitad de los aciertos, ¿vale? El nivel de la clase no es muy alto, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son las medidas de centralización. Y las medidas de dispersión nos dan una idea de esos datos, lo alejados o lo que están de la media, ¿vale? O lo dispersos, lo concentrado o dispersos que están los datos, ¿de acuerdo? Bien, entonces la más intuitiva es el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor, que es 30 aciertos, es el rango. Porque el dato mayor sería el 30 y el menor sería el 0. Es decir, que nos vamos a mover en un rango de 30 aciertos. También ya lo sabíamos, de 0 a 30. Vamos con la varianza. La varianza ya dijimos que era una media, que es la media de las distancias de cada dato a... Perdón. Esta es la fórmula original. Dijimos que era la media de la distancia de cada dato a la media aritmética al cuadrado. Pero dijimos que no le vamos a calcular con esta fórmula, dijimos que le vamos a calcular con esta otra. Y esta fórmula me está diciendo que necesito una columna en la que aparezca la frecuencia por dato al cuadrado. Una columna que es frecuencia por dato al cuadrado. Bueno, pues es muy fácil. Si tengo una columna que es frecuencia por dato, pues si cojo esta columna y la multiplico por el dato, obtengo frecuencia por dato al cuadrado, porque si multiplico frecuencia por dato, lo multiplico otra vez por el dato, obtengo pues frecuencia por dato al cuadrado. Es decir, que para obtener este 18,75, lo único que he tenido que hacer es multiplicar el 2,5, lo he multiplicado con el 7,5 para obtener el 18,75, que es la columna de frecuencia por dato al cuadrado. Y lo mismo haría para obtener este 562. Lo único que tendría que hacer es multiplicar este 7,5 por este 75 y obtendría el 562,5. ¿Vale? Bien, pues así completo toda la columna y al final sumo la columna, porque eso es lo que me pone aquí, que tengo que poner la suma de la columna partido por el número de datos, ¿de acuerdo? Y menos la media aritmética que ya le he calculado aquí al cuadrado. Pues ya está. Pongo aquí lo que me da esta casilla, lo pongo aquí. Aquí pongo el resultado de esta casilla y le resto la media al cuadrado. ¿De acuerdo? Y me da 33,79. Esa es la varianza. La varianza se representa con esta letra griega que es sigma al cuadrado, pero en otros sitios aparece como una s al cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora vamos a calcular la desviación típica. La desviación típica, la fórmula en el libro es un poco larga, pero
al final la desviación típica, ¿cómo se calcula? Pues haciendo la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ves? La raíz cuadrada de la varianza. Bueno, a veces se le llama S también, ¿vale? Y simplemente es así, calculo la raíz cuadrada de esto y obtengo la desviación típica, ¿vale? Luego está el coeficiente de variación, que simplemente es dividir la desviación típica entre la media aritmética, ¿vale? Se suele dar en tanto por ciento. Bueno, el coeficiente de variación se emplea, por ejemplo, para comparar poblaciones, ¿vale? Imaginaos que estéis comparando poblaciones, los datos de una población de peso de elefantes y de ratones, ¿de acuerdo? Entonces puede suceder que queráis ver qué datos están más dispersos o más concentrados en torno a la media. Pues para eso se utiliza el coeficiente de variación. Cuando las poblaciones son distintas, para comparar datos de poblaciones distintas se emplea el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Bien. Y ya está. Esta sí sería el cálculo final, es elaborar una tabla y saberse estas fórmulas y sustituir en cada, pues eso, cada casilla, sustituirla en el sitio adecuado de la fórmula, ¿vale? Bien, esto estamos la estadística unidimensional, ¿vale? Bien, cuando hagamos estadística bidimensional, porque el problema va a ser, los problemas van a ser de estadística bidimensional, lo que vamos a hacer es, vamos a tener datos, pero los datos van a tener frecuencia 1, ¿vale? Van a ser en la estadística bidimensional, los datos van a tener frecuencia 1, con lo cual se simplifica todo, ¿de acuerdo? Se simplifica todo mucho, ¿vale? Porque aquí no aparecerá la frecuencia, bien, las columnas, las tablas serán distintas. Pero sí que es verdad que vamos a tener que calcular unas varianzas, unas desviaciones típicas, que se llaman marginales. Tendrán otro nombre, pero hay que hacer ese cálculo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí es el ejemplo que os había enviado el otro día, mandado el otro día.